Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Los bendiga, queridos hermanos, bendito sea el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a esta programación que lleva a cabo este Ministerio de Unidos por Cristo y María, que están trabajando fuertemente y están ahora también haciendo énfasis en que cada uno de ustedes pueda ser parte de este gran crecimiento y al mismo tiempo también de una ayuda para que pueda este ministerio tener de manera permanente estos medios de la estación radial, como también a través de los medios virtuales, y seguir extendiendo el reino de Dios con la palabra de Dios. Su ayuda es muy importante, por eso también recurrimos a usted antes de iniciar este programa para animarles, para exhortarles también, para que usted si puede, usted puede hacerlo, hágalo y estará haciendo una obra grandísima, porque estaremos llevando pan de vida, estaremos llevando pan de la palabra al corazón de aquellos más necesitados del Evangelio. Por eso, mis queridos hermanos, gracias de una buena vez para aquellos que ya lo hicieron, que ya están aportando, que ya están siendo parte de esta gran obra evangelizadora a través de su ayuda. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios les multiplique el 100 por 1. Mis queridos hermanos, el día de hoy, ya entrando en lo que es el mensaje de la palabra, quiero agradecerles también por su perseverancia que tienen ustedes para mantenerse activos a través de esta bendita programación. Muchas gracias por ser parte de la programación, esperando siempre una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Hoy vamos a compartir un mensaje, un tema que le hemos titulado La palabra de Dios crece y se multiplica. Para eso vamos a tomar la Sagrada Escritura y vamos a irnos a Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo del 1 al 7. Y la palabra de Dios dice de esta manera: en aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, uno de Antioquía que antes se había convertido al judaísmo. Luego lo llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te clamo, Señor, por la unción de tu Santo Espíritu, para que nos dé una claridad, una luz, para que a través de esta palabra sigamos extendiendo también esa palabra de esperanza, esa palabra de aliento para aquellos que más la necesitan y para aquellos que están más alejados de ti, Señor. Ilumínanos con tu Santo Espíritu. Amén.
Mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios se iba extendiendo. En otras versiones de la Sagrada Escritura encontraremos que la palabra de Dios crece y se multiplica. Cuando el evangelista San Lucas utiliza esta fórmula y la utiliza varias veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en distintas situaciones afirma, de hecho, que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Por eso en el tema de hoy queremos hacer evidencia de esto. Queremos evidenciar un aspecto importante de la fe. Y ese aspecto importante de la fe es tener la certeza, estar conscientes de que la palabra de Dios está siempre viva. Que la palabra de Dios está siempre viva en todos los momentos de la historia, en todos los momentos de nuestra historia. La palabra de Dios está viva en todos los momentos de tu propia historia. La palabra de Dios está viva hasta nuestros días. ¿Y por qué está viva hasta nuestros días? Porque la iglesia la actualiza mediante la transmisión fiel, la actualiza a través de la celebración de los sacramentos, la actualiza a través del testimonio de cada uno de los creyentes. Por eso nuestra historia, mi historia, su historia, la historia de todos nosotros, está en plena continuidad con la de la primera comunidad cristiana. Porque vivimos del mismo alimento vital que es la palabra de Dios. Pero en el tiempo de hoy, ¿qué terreno encuentra la semilla de la palabra de Dios? En el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿qué clase de terreno encuentra la palabra de Dios? Yo sé que también hoy, como en el pasado hubieron también quienes rechazaron la palabra de Dios. También hoy puede encontrar también cerrazón, rechazo. Hay gente que rechaza, que se cierra a la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz. Esa palabra de Dios, que es alimento, que es vital para nosotros. Sin embargo, encontramos en nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, encontramos gente cerrada y que rechaza. Encontramos modos de pensar y modos de vivir que están tan lejos de la búsqueda de Dios y de la verdad. Encontramos en el tiempo de hoy esas situaciones también que los primeros discípulos encontraron en aquellas comunidades nacientes. A las personas de hoy están como confundidas. Muchas personas están confundidas y no consiguen encontrar respuesta a tantas interrogantes que presenta el mundo de hoy. No encuentran respuesta a tantas interrogantes que están en su mente con respecto al sentido de la vida. No encuentran respuestas a tantas interrogantes también con respecto a cuestiones
que albergan, que están en lo profundo de sus corazones. El hombre de hoy, lo que sí sé es que no puede eludir estas preguntas que afectan el significado de sí mismo y de la realidad. No puede vivir en una sola dimensión uno. En cambio, no raramente está alejado esta persona de la búsqueda de lo esencial en la vida. Aunque se le proponga una felicidad, no buscan esa felicidad. Es más, se inclinan más por la felicidad pasajera, por la felicidad que pasa pronto, pero que enseguida deja tristeza y deja insatisfacción. Es decir, que si yo me inclino por aquello que es efímero, que es pasajero, porque muchas veces puede ser que me encuentre en un ambiente alegre a través del alcoholismo, de la drogadicción, puede ser que me sienta en un momento eufórico, pero enseguida, después pasando el efecto de todas estas situaciones vividas de una manera pasajera, queda una tristeza profunda en el alma, característica de aquellos que no han buscado lo esencial en la vida, pero que sí se han propuesto felicidades pasajeras. Sin embargo, mis queridos hermanos, a pesar de esta condición de las personas, a pesar de esta condición del hombre, podemos todavía afirmar con toda certeza, como en los comienzos del cristianismo, que la palabra de Dios sigue creciendo y sigue multiplicándose. Gloria a Dios, amén. Es poderosa la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue extendiéndose, sigue creciendo, sigue multiplicándose. Y para eso, destaquemos 3 puntos importantes hoy. Para poder hablar de que la palabra de Dios sigue creciendo y sigue multiplicándose en el tiempo de hoy, a pesar de los obstáculos que hay y de los rechazos que hay a la palabra de Dios, la palabra de Dios sigue extendiéndose porque es viva, es eficaz. Y quiero compartir estos 3 puntos. El primer punto, o el primer motivo por el cual la palabra de Dios sigue creciendo y multiplicándose, es que la fuerza de la palabra no depende en primer lugar de lo que hagamos nosotros, de nuestra acción o de nuestros medios, de nuestro hacer. Es decir, la fuerza de la palabra de Dios no depende de lo que yo haga o del medio que yo ocupe o de la acción que yo haga, sino de Dios. La fuerza de la palabra depende de Dios, quien esconde su poder bajo los signos, podríamos decir, de una aparente debilidad que se hace presente como una brisa suave en la mañana. Yo recuerdo esta palabra porque cuando estaba el profeta Elías, que iba huyendo en el desierto y que Dios le alimentó en el desierto y le hizo subir a una montaña, y estaba él en una cueva cuando oyó un fuerte viento y dice, no estaba Dios allí. Y después vino un gran terremoto y tampoco Dios estaba ahí. Pero después escuchó, dice, una brisa, sintió una brisa suave y ahí estaba Dios. Es que Dios se revela allí. Debemos creer siempre en la presencia humilde del poder de la palabra de Dios y dejar que Dios actúe. Dios está allí, en lo que tú menos piensas, porque es en lo más sencillo, en lo más pequeño, en lo que aparentemente es insignificante, pero la palabra tiene fuerza, porque la fuerza
viene de Dios. No depende de lo que yo haga o de lo que yo pretenda hacer, sino que la fuerza de la palabra es de Dios. Un segundo punto, un segundo motivo por el cual la palabra de Dios crece. Entonces, el primer motivo es que la palabra de Dios crece porque viene de Dios, porque es Dios quien la hace prosperar, es Dios quien la hace crecer. Pero el segundo motivo de por qué la palabra de Dios sigue extendiéndose es que la semilla de la palabra, como narra la parábola del sembrador, también hay un momento en que la semilla cayó en un terreno bueno. Y cuando cae en el terreno bueno, produce fruto. Yo siento que a pesar de las dificultades que estamos viviendo el tiempo de hoy, a pesar del rechazo, a pesar de corazones cerrados al mensaje divino, al mensaje de Dios, la semilla que se está esparciendo está cayendo en terreno bueno. Porque no solamente va a haber terreno pedregoso, o tampoco va a haber terreno donde no había suficiente espacio para la raíz. También en el tiempo de hoy, al igual que en los principios del cristianismo, ¿cuántas personas recibieron el mensaje en el principio del cristianismo? Sin embargo, no todos también recibieron el mensaje. ¿Cuántos inclusive, estando Jesús, caminando Jesús en medio de lo suyo, cuántos de esas comunidades rechazaron la llegada del Señor? A tal grado que inclusive algunos de los discípulos estaban enojados. ¿Qué dice el Señor? Pedimos que caiga fuego del cielo. Es decir, que también hubieron comunidades, gente que también rechazó, también se cerró al mensaje divino, proclamado, predicado de labios de Jesús en vivo. Ahora, pero también en ese tiempo hubieron corazones abiertos al Señor, que se dejaron impactar por la palabra de Dios. Como por ejemplo los discípulos de Maús, cuando van caminando con él, aunque no lo reconocen, pues tantas angustias habían vivido que les había tupido, les había cubierto, les había cegado la mente. Pero cuando lo reconocen al partir el pan y al irse Jesús de su lado, ellos quedaron diciendo, con razón nuestros corazones ardían cuando Él nos hablaba. Esos corazones también se fueron abriendo a esa palabra. En el tiempo de hoy, así también como hay gente que se ha cerrado, como hay gente que ha tenido su corazón completamente endurecido y cerrado a la palabra de Dios, hay corazones abiertos, hay terreno bueno, terreno fértil. Y es que los nuevos evangelizadores que tenemos en el tiempo de hoy también forman parte de este campo bueno, de esta tierra buena que permite al evangelio crecer en abundancia, que permite a la palabra, a la buena nueva, crecer en abundancia y transformar la vida propia y también la vida de los demás. En el mundo, aunque el mal hace más ruido, porque en verdad eso así es, en el mundo el mal hace mucho ruido. Pero aunque el mal haga más ruido, sigue habiendo un terreno bueno. Gloria a Dios. Espero que usted esté allí en el lugar de los que tienen
el corazón como un terreno bueno para la palabra de Dios. Y es que es maravilloso cuando meditamos. Entonces, el primer motivo, decíamos que la fuerza de la palabra no depende de nosotros, sino que viene de Dios. Y viene de Dios primero porque, porque Dios se manifiesta en lo sencillo, en lo humilde. Y si no, vea cómo se manifestó ese poder del Señor en el árbol de la cruz. ¿Cuántos en el tiempo que estuvieron escuchando a Jesús y al ver que Jesús llega a la cruz, cuántos se desilusionaron pensando que habían fracasado? Sin embargo, era un triunfo de la palabra de Dios encarnada, de Jesús, Dios y hombre verdadero, del Verbo hecho carne en Jesús, muriendo en la cruz, en una manera humilde, se manifiesta el poder de esa palabra de Dios. Y es que en lo pequeño, en lo que menos significancia quizás tenga para usted, se manifiesta el poder glorioso de Dios. Y el segundo, ese motivo, es que esa semilla de la palabra de Dios está encontrando terreno bueno. Y yo le pido al Señor que usted y yo sigamos siendo terreno bueno. Pero yo sé que para que un terreno bueno esté listo para la siembra y para que la semilla, para que la semilla germine, para que la semilla crezca ya germinada, crezca y se haga como un árbol o como una planta donde dé fruto en abundancia, para que esa semilla logre encontrar ese ambiente de germinación, necesita que el terreno esté bueno y que esté preparado. Que hagamos una preparación del terreno. Hemos de quitar todo aquello que estorba dentro de ese terreno. Hemos de arar el terreno. Hemos de preparar la tierra para que al venir las primeras lluvias, esa lluvia del poder del Espíritu de Dios en el corazón del hombre, al venir esas primeras lluvias sobre ese terreno arado y preparado, pueda la semilla de la palabra germinar y empezar a crecer y hacerse como un árbol grande. Y es que es maravilloso cómo la palabra de Dios sigue extendiéndose porque se extiende a través del testimonio de cada uno de nosotros. Si la palabra de Dios encontró terreno bueno en ti, germinó en ti, por supuesto, va a haber manifestaciones poderosas de esa palabra en su vida. Va a haber manifestación poderosa porque van a hacer palpables los frutos de esa palabra en su corazón. Y esos frutos son visibles para las comunidades, para las familias, son visibles para los vecinos de su barrio o de su comunidad. Entonces, al ver eso, inclusive se preguntan dónde, cómo, cuándo cambió esta persona. ¿Qué le hicieron? Y no les cabe, llegan a preguntar, oiga, yo le conocí a usted que era un borracho, era un pendenciero, que era aquí y allá. Y entonces usted comienza la oportunidad de decir, es que Dios cambió mi vida. Es que la palabra de Dios tocó mi corazón. Y ahora ya no soy el mismo. Sí, es mi mismo nombre, es mi mismo rostro, pero dentro de mí hay un hombre nuevo. Entonces, esa palabra extendida a través de su testimonio va alcanzando a los demás miembros de su familia, va alcanzando a los demás miembros de su comunidad, va alcanzando a los demás miembros de su apostolado, y entonces también
esa palabra sigue tocando a través de su testimonio, de su cambio, a través de esa nueva dimensión de vida que usted vive. Entonces la gente comienza a atesorar también y abrir el corazón al mensaje divino. Y es que, por eso decimos, cuando decimos que los nuevos evangelizadores forman parte de este campo, me refiero no a los que van a proclamar y a predicar en un retiro, en un congreso. No, estamos hablando de usted en casa, de usted como esposo, como esposa, de usted como hijo, como hija, de usted como joven, usted como padre o como madre de familia. Son terreno bueno para acoger la palabra de Dios y para producir fruto. Y que esa palabra acogida en su corazón y esos frutos producidos por la gracia del poder de Dios en su corazón a través de su palabra puedan tocar a los demás miembros de su comunidad o de su familia. Entonces, por eso decimos que los nuevos evangelizadores, refiriéndonos a ustedes y a mí, es que formamos parte de este campo que nos permite y que permite al Evangelio, a la palabra de Dios, crecer en abundancia y transformar la vida nuestra y también la de los demás. Y como decimos, el mundo, o sea, en el mundo hay mucho ruido, pero en medio de todo ese mundo ruidoso sigue existiendo un terreno bueno. Y ese terreno bueno está en su corazón, está en mi corazón, para que la palabra de Dios siga creciendo y multiplicándose. El tercer motivo es que el anuncio de la palabra, el anuncio del Evangelio, ha llegado y está llegando efectivamente hasta los confines del mundo. E incluso en medio de la indiferencia, en medio de la incomprensión, en medio de la persecución, muchos siguen abriendo con valentía el corazón. Muchos siguen aún abriendo el corazón, abriendo su mente con mucha valentía para acoger la invitación de Cristo a encontrarse con Él y a convertirse en sus discípulos. Efectivamente, el Evangelio está llegando hasta los confines del mundo. No en vano han salido tantas cuestiones nuevas como las cuestiones tecnológicas. Estamos teniendo acceso y estamos teniendo llegada a lugares que jamás podríamos haber pensado que llegaba una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Yo sé que son lugares lejísimos, donde los misioneros corren graves peligros, pero la palabra de Dios está llegando por diferentes rumbos, por diferentes medios, por diferentes recursos. Está extendiéndose. Entonces, a veces estos discípulos que están llevando el mensaje o aquellos que se están abriendo a la palabra de Dios con valentía en el tiempo de hoy, a veces no hacen mucho ruido. Yo sé que en la iglesia tenemos comunidades, apostolados, que tenemos nuestras propias características, una espiritualidad gozosa, alegre, como en Renovación Carismática tenemos esa efusión del espíritu, esa alegría, ese gozo. Somos en alguna medida ruidosos, pero también hay gente que no hace ruido, pero son como el grano de mostaza, que se convierte en árbol. A veces esa gente que no hace ruido
también es como la levadura que fermenta la masa, como el grano de trigo que se quiebra, que se rompe para dar origen a la espiga. Todo esto, mis queridos hermanos, si por una parte nos dan consuelo, infunden esperanza, porque muestra también el trabajo arduo, el fermento de misioneros que animan a la iglesia. Por otra parte, también debe llenar a todos el hecho de que escuchemos que la palabra de Dios está fluyendo hasta los rincones más apartados del planeta. El hecho de que sepamos eso nos debe de llenar a todos de un sentido renovado de responsabilidad hacia la palabra de Dios y un sentido renovado de responsabilidad hacia la difusión del evangelio. El mundo de hoy necesita personas que anuncien y testimonien que es Cristo quien nos enseña el arte de vivir, que es Cristo quien nos enseña el camino de la verdadera felicidad. Porque Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo dijo que es el camino de la vida. Personas que tengan ante todo ellas mismas la mirada fija en Jesús, el Hijo de Dios. La palabra del anuncio siempre debe de estar presente en una relación intensa con Él, en una profunda vida de oración. El mundo de hoy necesita personas que les anuncien, que le den testimonio de Cristo como el camino, la verdad y la vida. Y usted y yo, ustedes y yo, y todo aquel que esté escuchando y que atiende esta llamada, sabe que estamos llamados nosotros a llevar y a extender esta palabra de Dios hacia los demás, hacia esas personas que hoy necesitan ese anuncio de vida. Pero necesitamos personas que hayan sido alcanzadas por esta palabra bendita del Señor y que esa palabra ha encontrado terreno bueno en su corazón. Esa palabra ha germinado y se está extendiendo y multiplicando. Por eso necesitamos personas que tengan la mirada fija en Jesús. Personas que tengan su mirada en Jesús, el Hijo de Dios. Personas que anuncien a Jesús, el Hijo de Dios. A Jesús muerto, resucitado y glorificado. A Jesús como Señor, como Mesías, como Rey en nuestra vida. El mundo de hoy, podríamos decirle, mis queridos hermanos, necesita personas que hablen, fíjense bien, con Dios primero, para poder hablar de Dios. Porque sí tenemos gente que habla de Dios, pero una cosa es hablar de Dios y la otra es hablar con Dios. El mundo de hoy necesita personas que les hablen de Dios, pero que esas personas, antes de hablar de Dios a alguien, hayan hablado con Dios, es decir, con una profunda vida de oración. Y también debemos recordar que Jesús no redimió al mundo con palabras bonitas o palabras bellas, sino con el sufrimiento y la muerte.
Algunos de nosotros, quizás al hablar de Dios, al manifestar al Señor a otras personas, a lo mejor tampoco va a ser bien visto, porque Jesús también sufrió y llegó hasta la muerte de cruz en obediencia para salvarnos a nosotros. Porque hay una ley, la ley del grano de trigo, que dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no tiene ningún valor. Pero si el grano de trigo muere en la tierra, tiene validez y es válido también hoy. Por eso no podemos dar vida a los demás sin dar nuestra vida. El mismo Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de San Marcos también, capítulo 8, verso 35. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará, nos dice el Señor. Estoy convencido, mis queridos hermanos, de que los nuevos evangelizadores, como son usted, como soy yo, como somos todos los que estamos tomando conciencia de que la palabra de Dios crece y se multiplica, estoy convencido de que los nuevos evangelizadores se van a multiplicar cada vez más. Y se van a multiplicar cada vez más para dar vida a la verdadera transformación que el mundo actual necesita. Quiero decirle que solo a través de hombres y mujeres moldeados, transformados por la presencia de Dios, la palabra de Dios continuará su camino en el mundo dando frutos. Solamente a través de hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, moldeados por la presencia de Dios, la palabra de Dios va a continuar creciendo y multiplicándose en el mundo. Por eso, queridos amigos, hermanos, líderes, servidores, ser evangelizador o ser evangelizadores no es un privilegio, sino un compromiso. Y un compromiso que viene de la fe. Por eso a la pregunta que el Señor dirige a los cristianos es la misma pregunta que le hizo al profeta Jeremías o que hizo al profeta Isaías. ¿A quién enviaré y quién irá por mí? Ante esa pregunta deberíamos de responder con ese compromiso y con esa misma valentía y la misma confianza que tenía el profeta cuando dijo el profeta Isaías: aquí estoy, envíame a mí. Por eso, mis queridos hermanos, les pido en esta hora que se dejen moldear por la gracia de Dios y que correspondan con docilidad a la acción del Espíritu del resucitado. Seamos signos de esperanza, seamos capaces de mirar al futuro con la certeza que proviene del Señor Jesús, que ha vencido a la muerte y que nos ha dado la vida eterna. Comuniquemos a todos la alegría de la fe con entusiasmo, con ese entusiasmo que proviene de estar movidos por el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Confiemos en la promesa hecha por Jesús a la iglesia, que dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del tiempo. Por eso le pedimos también en esta hora, ya para terminar, le pedimos también la protección a la Santísima Virgen María,
que es estrella de la nueva evangelización. Le pedimos que nos acompañe, que acompañe nuestro caminar, que venga con nosotros y que nuestro compromiso sea efectivo y duradero. Y pedimos también su bendición. Gracias, Padre Santo, por este momento que nos permite para poder hablar de tu divina palabra, tu palabra que crece y que se sigue multiplicando hoy. Gracias, Señor, por tu presencia poderosa con tu Espíritu para guiar y dirigir al pueblo de Dios. María Santísima, gracias por tu intercesión para poder seguir entendiendo y comprendiendo las palabras de tu Hijo Jesús. Padre, te he clamado todo esto en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté en sus corazones. Amén. Y nos escuchamos y veremos en un próximo programa. Que Dios les bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.